Eran cerca de las 9 cuando llegó a la plaza del mercado central. Los vendedores ambulantes, los comerciantes, los que tenían sus puestos al aire libre, los tenderos, los almacenistas, recogían sus cosas o cerraban sus establecimientos. Unos vaciaban sus cestas, otros sus mesas, y todos ellos guardaban sus mercancías y se disponían a volver a sus casas, a la vez que dispersaban los clientes. Ante los bodegones que ocupaban los sótanos de los sucios y nauseabundos inmuebles de la plaza, y especialmente a las puertas de las tabernas, hormigueaba una multitud de pequeños traficantes y vagabundos. Cuando salía de casa sin rumbo fijo, Raskolnikov frecuentaba esta plaza y las callejas de los alrededores. Sus andrajos no atraían miradas desdeñosas. Allí podía presentarse uno vestido de cualquier modo, sin temor a llamar la atención. En la esquina del callejón, un matrimonio de comerciantes vendía artículos de mercería, expuestos en 2 mesas. Carretes de hilo, ovillos de algodón, pañuelos de indiana. También se estaban preparando para marcharse. Su retraso se debía a que se habían entretenido hablando con una conocida a la que se habían acercado al puesto de ella. Esta conocida era Elizabeth Ivanova, o Lisbeth, como la solían llamar, hermana de Elena Ivanova, viuda de un registrador, la vieja Elena, la usurera cuya casa había visitado a Raskolnikov el día anterior para empeñar su reloj y hacer un ensayo. Hacía tiempo que tenía noticias de esta Lisbeth, y también ella conocía un poco a Raskolnikov. Era una doncella de 35 años, desgarbada, y tan tímida y bondadosa que rayaba en la idiotez. Temblaba ante su hermana mayor, que la tenía totalmente esclavizada. La hacía trabajar noche y día, e incluso llegaba a pegarle. Plantada ante el comerciante y su esposa, con un paquete en la mano, los escuchaba con atención y parecía mostrarse indecisa. Ellos le hablaban con gran animación. Cuando Raskolnikov vio a Lisbeth, experimentó un sentimiento muy extraño, una especie de profundo asombro, aunque el encuentro no tenía nada de sorprendente. Usted, y nadie más que usted, Lisbeth Ivanova, ha de decidir lo que debe hacer, decía el comerciante en voz alta. Venga mañana a eso de las 7. Ellos vendrán también. ¿Mañana? Dijo Lisbeth lentamente y con un aire pensativo, como si no se atreviera a comprometerse. ¡Qué miedo le tiene a Elena Ivanova!, exclamó la esposa del comerciante, que era una mujer de gran desenvoltura y voz chillona. Cuando la veo ponerse así, me parece estar mirando a una niña pequeña. Al fin y al cabo, esa mujer que la tiene en un puño no es más que su medio hermana. Le aconsejo que no diga nada a su hermana, continuó el marido. Créame, venga a casa sin pedirle permiso. La cosa vale la pena. Su hermana tendrá que reconocerlo. Tal vez venga. De 6 a 7. Los vendedores enviarán a alguien y usted resolverá. Le daremos una taza de té, prometió la vendedora. Bien, vendré, repuso Lisbeth, aunque todavía vacilante. Lisbeth empezó a despedirse con su calma característica. Raskolnikov había dejado ya tan atrás al matrimonio y su amiga que no pudo oír ni una palabra más. Había acortado el paso insensiblemente y había procurado no perder una sola sílaba de la conversación. A la sorpresa del primer momento había sucedido un horror que le produjo escalofríos. Se había enterado, de súbito y del modo más inesperado,
que al día siguiente, exactamente a las 7, Lisbeth, la hermana de la vieja, la única persona que la acompañaba, habría salido, y por lo tanto, que a las 7 del día siguiente la vieja estaría sola en casa. Raskolnikov estaba cerca de la suya. Entró en ella como un condenado a muerte. No intentó razonar. Además, no habría podido. Sin embargo, sintió súbitamente y con todo su ser que su libre albedrío y su voluntad ya no existían, que todo acababa de decidirse irrevocablemente. Aunque hubiera esperado durante años enteros una ocasión favorable, aunque hubiera intentado provocarla, no habría podido hallar una mejor y que ofreciese más posibilidades de éxito que la que tan inesperadamente acababa de venírsela a las manos. Y aún era menos indudable que el día anterior no le habría sido fácil averiguar, sin hacer preguntas sospechosas y arriesgadas, que el día siguiente, a una hora determinada, la vieja, contra la que planeaba un atentado, estaría completamente sola en su casa. Capítulo 6. Raskolnikov se enteró algún tiempo después, por pura casualidad, de por qué el matrimonio de comerciantes había invitado a Lisbeth a ir a su casa. El asunto no podía ser más sencillo e inocente. Una familia extranjera venida a menos quería vender varios vestidos. Como esto no podía hacerse con provecho en el mercado, buscaban una vendedora a domicilio. Lisbeth se dedicaba a este trabajo y tenía una clientela numerosa, pues procedía con la mayor honradez. Ponía siempre el precio más limitado, de modo que con ella no había lugar a regateos. Hablaba poco y, como ya hemos dicho, era humilde y tímida. Pero desde hacía algún tiempo, Raskolnikov era un hombre dominado por las supersticiones. Incluso era fácil descubrir en él los signos indelebles de esta debilidad. En el asunto que tanto le preocupaba, se sentía especialmente inclinado a ver coincidencias sorprendentes, fuerzas extrañas y misteriosas. El invierno anterior, un estudiante amigo suyo, llamado Pokorev, le había dado, poco antes de regresar a Kharkov, la dirección de la vieja Elena Ivanovna, por si tenía que empeñar algo. Pasó mucho tiempo sin que tuviera necesidad de ir a visitarla, pues con sus lecciones podía ir viviendo mal que bien. Pero hace 6 semanas había acudido a su memoria la dirección de la vieja. Tenía 2 cosas para empeñar: un viejo reloj de plata de su padre y un anillo con 3 piedrecillas rojas que su hermana le había entregado en el momento de separarse, para que tuviera un recuerdo de ella. Decidió empeñar el anillo. Cuando vio a Elena Ivanovna, aunque no sabía nada de ella, sintió una repugnancia invencible. Después de recibir 2 pequeños billetes, Raskolnikov entró en una taberna que encontró en el camino. Se sentó, pidió té y empezó a reflexionar. Acababa de acudir a su mente, aunque en estado embrionario, como el polluelo a un huevo, una idea que le interesó extraordinariamente. Una mesa casi vecina a la suya estaba ocupada por un estudiante al que no recordaba haber visto nunca, y por un joven oficial. Habían estado jugando al billar y se disponían a tomar el té. De improviso, Raskolnikov oyó que el estudiante daba al oficial la dirección de Elena Ivanovna y empezaba a hablarle de ella. Esto le llamó la atención. Hacía solo un momento que la había dejado y ya estaba oyendo hablar de la vieja. Sin duda, esto no era sino una simple coincidencia, pero su ánimo estaba dispuesto a entregarse a una impresión obsesionante, y no le faltó ayuda para ello.
El estudiante empezó a dar a su amigo detalles acerca de Alena Ivanova. Es una mujer única. En su casa uno siempre puede procurarse dinero. Es rica como un judío y podría prestar 5.000 rublos de una vez. Sin embargo, no desprecia las operaciones de un rublo. Casi todos los estudiantes tenemos tratos con ella. Pero qué miserable es. Y empezó a darle detalles de su maldad. Bastaba que uno dejara pasar un día después del vencimiento para que se quedara con el objeto empeñado. Da por la prenda la cuarta parte de su valor y cobra el 5 y hasta el 6% de interés mensual. El estudiante, que estaba hablador, dijo también que la usurera tenía una hermana, Lisbeth, y que la menuda y horrible vieja la vapuleaba sin ningún miramiento, a pesar de que Lisbeth medía aproximadamente 1,80 m de altura. «¡Una mujer fenomenal!», exclamó el estudiante echándose a reír. Desde este momento, el tema de la charla fue Lisbeth. El estudiante hablaba de ella con un placer especial y sin dejar de reír. El oficial, que le escuchaba atentamente, le rogó que le enviara a Lisbeth para comprarle alguna ropa interior que necesitaba. Raskolnikov no perdió una sola palabra de la conversación, y así se enteró también de ciertas cosas. Lisbeth era medio hermana de Alena. Tuvieron madres diferentes, y mucho más joven que ella, pues tenía 35 años. La vieja la hacía trabajar noche y día. Además de que guisaba y lavaba la ropa para su hermana, y ella cosía y fregaba suelos fuera de casa, todo lo que ganaba se lo entregaba a Alena. No se atrevía a aceptar ningún encargo, ningún trabajo, sin la autorización de la vieja. Sin embargo, Alena, Lisbeth lo sabía, había hecho ya testamento y, según él, su hermana sólo heredaba los muebles. Dinero ni un céntimo. Lo legaba todo a un monasterio para pagar una serie perpetua de oraciones por el descanso de su alma. Lisbeth procedía de la pequeña burguesía del Chin. Era una mujer desgalichada, de talla desmedida, de piernas largas y torcidas y pies enormes, como toda su persona, siempre calzados con zapatos ligeros. Lo que más asombraba y divertía al estudiante era que Lisbeth estaba continuamente encinta. «¿Pero no has dicho que no vale nada?», inquirió el oficial. «Tiene la piel negruzca y parece un soldado disfrazado de mujer, pero no puede decirse que sea fea. Su cara no está mal, y menos sus ojos. La prueba es que te gusta mucho. Es tan dulce, tan humilde, tan resignada. La pobre no sabe decir a nada que no. Hace todo lo que le piden. Y su sonrisa es encantadora». «Ya veo que a ti también te gusta», dijo el oficial, y ambos se echaron a reír. «Por su extravagancia. En cambio, a esa maldita vieja la mataría y la robaría sin ningún remordimiento. ¡Palabra!», exclamó con vehemencia el estudiante. El oficial lanzó una nueva carcajada y Raskolnikov se estremeció. Era muy extraño todo aquello. «Oye», dijo el estudiante, cada vez más acalorado, «quiero exponerte una cuestión seria. Naturalmente he hablado en broma, pero... Escucha. Por un lado, tenemos una mujer imbécil, vieja, enferma, mezquina, perversa, que no es útil a nadie, sino que, por el contrario, es todo maldad y ni ella misma sabe por qué vive. Mañana morirá de muerte natural. ¿Me sigues? ¿Comprendes?»
Sí, afirmó el oficial, observando atentamente a su entusiasmado amigo. Y continuó. Por otro lado, tenemos fuerzas frescas, jóvenes, que se pierden faltas de sostén por todas partes a miles. 100, 1000 obras útiles se podrían mantener y mejorar con el dinero que esa vieja destina a un monasterio. Centenares, tal vez millares de vidas se podrían encauzar por el buen camino. Multitud de familias se podrían salvar de la miseria, del vicio, de la corrupción, de la muerte, de los hospitales para enfermedades venéreas. Todo con el dinero de esa mujer. Si uno la matase y se apoderara de su dinero para destinarlo al bien de la humanidad, ¿no crees que el crimen, el pequeño crimen, quedaría ampliamente compensado por los millares de buenas acciones del criminal? A cambio de una sola vida, miles de seres salvados de la corrupción. Por una sola muerte, 100 vidas. Es una cuestión puramente aritmética. Además, ¿qué puede pesar en la balanza social la vida de una anciana esmurriada, estúpida y cruel? No más que la vida de un piojo o de una cucaracha. Y yo diría que menos, pues esa vieja es un ser nocivo, lleno de maldad, que mina la vida de otros seres. Hace poco le mordió un dedo a Lisbeth y casi se lo arranca. Sin duda, admitió el oficial, no merece vivir, pero la naturaleza tiene sus derechos. ¡Alto! ¡Alto! A la naturaleza se la corrige, se la dirige. De lo contrario, los prejuicios nos aplastarían. No tendríamos ni siquiera un solo gran hombre. Se habla del deber, de la conciencia. Y no tengo nada que decir en contra, pero me pregunto, ¿qué concepto tenemos de ellos? Ahora voy a hacerte otra pregunta. No, perdona. Ahora me toca a mí. Yo también tengo algo que preguntarte. ¿Vale? De acuerdo. Te escucho. Pues bien, la pregunta es esta. Has hablado con elocuencia, pero dime, ¿serías capaz de matar a esa vieja con tus propias manos? ¿Yo? Claro que no. Estoy hablando en nombre de la justicia. No se trata de mí. Pues yo creo que si tú no te atreves a hacerlo, no puedes hablar de justicia. Ahora vamos a jugar otra partida.